capítulo 8, versículos 5 al 10. Es una porción muy bendita del libro de Nehemías. Nehemías, hermanos, nosotros sabemos que Nehemías ya en este capítulo, en el número 8, era el gobernador de Israel y fue el encomendado por Dios, por supuesto, para reedificar los muros de Israel. El día martes, lo que tuvimos el enorme privilegio de estar aquí, nuestra hermana que nos predicó un mensaje muy bendito, muy glorioso, donde Dios nos recordaba y nos hacía ver que ya no más saco roto, ¿verdad? Y hablaba parte de la reconstrucción del templo de Israel, que fue llevado a cabo en los tiempos de Esdras. Y Nehemías era un contemporáneo de Esdras, aunque se cree que era mucho más joven que Esdras, pero también era un contemporáneo. Nehemías fue el que Dios utilizó para poder reconstruir los muros de Israel. Acordémonos que Ageo, Esdras estuvieron pendientes de la reconstrucción del templo de Israel y Nehemías en la parte de los muros de Israel, pero todos ellos eran contemporáneos y hicieron la obra, de lo cual también nuestro hermano leía ese salmo 126, donde habla de que Dios va a hacer volver la cautividad y seremos como los que sueñan, y habla de cómo Dios cambió esa tristeza de estar en el cautiverio de 70 años a la alegría que provoca estar en la presencia de Dios, porque no solamente era el cautiverio, hermano, era la situación de que ellos se alejaron completamente de Dios, hermano, porque no se trata del cautiverio, no se trata de que te saliste, no se trata de que te fuiste. El problema es la distancia que hay con tu Dios y con mi Dios. La distancia que hay entre nosotros y Dios, eso es lo triste, eso es lo lamentable, hermano. Porque todos aquellos que nos alejamos no de la iglesia, hermano. Pensamos que físicamente nos podemos ir. El problema es que nos alejamos también de Dios. Y eso es lo que había acontecido. El Señor había destinado que el pueblo fuese cautivo por 70 años, donde perdieron toda comunión con Dios. Tanto así que perdieron hasta su lengua original. Ya no hablaban hebreo como los antiguos, sino que hablaban arameo, porque era el idioma que se estaba hablando en esa época, porque era el imperio que gobernaba y establecía el idioma, y el idioma era el arameo. Tanto así que el pueblo había dejado el culto, había dejado la comunión con Dios. Y no solamente eso, también había dejado algo que es muy importante, que es la palabra de Dios. Porque nosotros podemos estar en la iglesia, hermano. Podemos estar aquí bonitos, como estamos ahora, bonito, ¿verdad? Podemos estar en esa forma. Pero eso que tú estés aquí tampoco te determina cuál es tu distancia hacia Dios. Gloria a Dios, porque pienso que los que estamos aquí tenemos un cierto interés por estar en este lugar, hermano. Sé que todos aquí podrían haberse quedado descansando. De la lluvia amenazaba. Muchos de los que están aquí han salido a trabajar este día. Yo este día, hermano, tuve que ir no de emergencia, sino que tuve que ir a San Miguel. Me fui temprano, y ya estando en San Miguel, el cliente quería que subiera hasta Corinto. Eso es mucho más lejos de San Miguel. Y yo dije, no, me urge estar en San Salvador, no puedo ir a esa distancia, me urge, porque me urgía también por cuestiones de trabajo. Vengo de San Miguel, hay un cliente que me llama cuando venía, lo voy, lo atiendo, hago otras cosas, compro materiales. Estaba aquí, hace poco estaba por ahí en el taller, vine a ver todavía, a organizar algunas cosas, pero eso no quiere decir que yo, sí, estoy cansado, está lloviendo, me van a hacer daño esas gotas de lluvia. Pero, y esto que yo soy malo y carnal, hermano. Pero yo sé que tú, hermano, que eres espiritual, que eres un hombre de oración, que eres un hombre de alabanza y de ministración. Sé que estás en esa sintonía, pero ¿cómo está tu vida con respecto a la palabra de Dios? Porque en Nehemías, hermano, que hablamos, ya contextualizamos un poco de cómo es el transcurso de Nehemías, la restauración del templo, la restauración de los muros. Luego está la segunda parte, que es la lectura pública de la ley, donde el pueblo empieza a escuchar la ley. Vamos a la palabra, porque ya contextualizamos, pero vamos a la palabra. Nehemías, capítulo 8, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Amén. Estamos ahí, hermano. Dice la palabra: abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo,
pues estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, el pueblo entero estuvo atento. Diga, atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo alzó sus manos y respondió. Digan, amén y amén. Que significa, así es, Señor. Amén. Y se humillaron, adoraron a Jehová, rostro en tierra. Y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabatiel, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán, Pelaías, hacían entender al pueblo la ley, mientras el pueblo se mantenía atento en su lugar, y leían claramente el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo: hoy es día consagrado a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba, dice, oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed alimentos grasos, beber vino dulce y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es día consagrado a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Oramos al Señor. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Señor, gracias por este tiempo, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por la vida, Señor, por la salud, Señor, por el buen ánimo que tú nos has dado para estar aquí, Señor. Gracias por aquellos hermanos que también no vinieron, Señor, y si algunos nos ven por los medios, Señor, de la gloria, y si algunos, Señor, de la gloria pueden escuchar, Señor, hasta donde este sonido llegue, Padre, yo te pido que tú abras nuestros oídos, Señor, de la gloria, al entendimiento de lo que tú quieres hablar a cada uno de nosotros. Señor, te pido que seas tú hablando a través de mi boca, Señor, de la gloria, que no diga palabras que vayan a ofender a mis hermanos, sino que seas tú edificando nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos en esta porción, capítulo 8 del libro de Nehemías, donde ya contextualizamos un poco de Nehemías y llegan a este punto donde se cree que el libro de la ley, hermanos, llegó 13 años antes de que aconteciese este capítulo o este episodio, donde Nehemías habla a Esdras. Por eso te digo que Esdras era contemporáneo de Nehemías, pero se cree que Esdras era mucho mayor que Nehemías, y Esdras era en ese entonces el escriba, era también el sacerdote, y tenía personas ahí que eran los que traducían, porque te expliqué esta situación de que muchas de las cosas que se estaban implementando en el culto, en la adoración a Dios, que se había perdido por causa del cautiverio, algunas personas no lo entendían porque estaba en otro idioma. Y era importante de que las personas entendieran. Por eso nosotros cuando predicamos, cuando hablamos de la palabra de Dios, tratamos de explicar la palabra de Dios de tal forma que tú lo entiendas. Si tú algún día no entiendes algo, cuando se baja el predicador, acércate a él y dígale: hey, mira, hermano, explíqueme esto, no entendí. Como ahora no me vas a preguntar, bueno, ¿y cómo es esto de que de todos es la mamá? Yo sé que te puedes la canción, de eso no me pregunten, pregúntenme de la Biblia cuando me baje, ¿verdad? Porque algunos de nosotros nos quedan más los chistes que la palabra de Dios, hermano. Algunos de nosotros estamos tan interesados en la alabanza que a la hora del mensaje, y yo lo lamento porque no vi aquí al siervo que acaba de decir que tan bello y delicioso es estar delante de la presencia de Dios. Y no lo veo. ¿Será que Dios se fue con él? Porque yo creo que Dios aquí está. Yo lo siento en mi vida, lo siento en mi ser. Y no es que tenga nada personal con él, ni con el otro que no está, sino que cuál es la importancia que nosotros tenemos en nuestra vida de ser oidores de la palabra de Dios. Porque yo le dije, mira, aquí vamos en este punto del capítulo donde la palabra de Dios tiene que ser explicada, donde nosotros tenemos que darle la importancia que esta palabra tiene para nuestras vidas.
Este es el manual de nuestra vida, hermano. Tú quieres ser un empresario próspero. Lee esta palabra y haz lo que esta palabra dice. ¿Quieres ser un cristiano espiritual? Lee esta palabra y haz lo que esta palabra dice. Porque no seas cristiano espiritual solo porque puedas hablar en lengua, porque tengas un don. Eso no te hace espiritual. Te hace espiritual que tú hagas las cosas del Espíritu que están escritas en esta palabra. Tanto así que Esdras fue llamado a leerla en voz alta. Dice que prepararon un púlpito como esto. Esto no es nuevo, que nosotros los que estamos predicando aquí estamos en un púlpito. No es porque nosotros estemos más arriba que ustedes, ni porque estoy aquí, yo estoy más cerquita de Dios. No sabía que habían suspendido el partido, Roberto, gracias por haberme dicho, hoy me voy a tardar más. No es porque estemos aquí, estamos más cerquita de Dios, no. Todos tenemos necesidad. Fue establecido de que Esdras construyeron ese púlpito especial para que Esdras y Nehemías, que estaban era como el arquitecto, el ingeniero que dirigía la obra, háganlo aquí, háganlo más alto para que puedan oír. Y dice que estuvieron mediodía, hermanos. Mediodía oyendo la palabra de Dios. Porque algunos de ellos que habían pasado 70 años en el cautiverio no habían escuchado, no tenían una Biblia como esta. Tenían el Pentateuco, tenían los 5 libros de la ley de Moisés, donde se establecía lo que tenía que hacer el pueblo, donde se establecía que en el campamento tenía que haber tantas cuadras, que no tenían que hacer esto, que tenían que hacerlo de esta forma, que los levitas se tenían que guardar de esta forma. Todo lo que encuentras ahí, y también estaba ahí en Deuteronomio del 19, donde dice las bendiciones que hay de la obediencia, y también estaban las que continúan, las maldiciones que hay a causa de la desobediencia. Estaban ahí oyendo eso. Eso es lo que les estaba predicando, eso es lo que Esdras les estaba leyendo, y estaban atentos. Amén. Como lo sé que están ustedes ahora. Bienvenidos mis hermanos, ya están aquí. Hermano, dice que la iglesia, el pueblo de Dios, estaba atento a oír la palabra de Dios. Para ellos, para muchos de ellos era algo nuevo. Para muchos de ellos era algo nuevo, porque 70 años en el cautiverio no habían escuchado. Antes no se hacía así como ahora nosotros, que tenemos este privilegio de que Dios usa personas como tu siervo, inmerecedores de abrir esta palabra, como lo es nuestro pastor, como lo es todos aquellos que predicamos. Pero Dios tiene esa bendición para cada uno de nosotros. Es más, a nosotros, los que manejamos vehículos, Dios nos da el privilegio de poder oír mensajes todo el día. En diferentes radios, la que tú quieras sintonizar, que hablen de la palabra de Dios. Porque nosotros andamos ahí, no, que las alabanzas, y están bien, sí es bonito, a mí me gustan. A mí me gustan las alabanzas, hermano. Las nuevas, las antiguas, todo eso. A mí me gustan, y sé que a cada uno de nosotros nos gustan las alabanzas. Pero también tenemos que interesarnos por oír la palabra de Dios. Lo que Dios nos dice. Lo que Dios me confirmó. Yo algunas veces predico y le digo, Señor, ¿estás seguro que ahí es? Porque Dios sí está seguro. Yo no estoy seguro. Algunas veces dudo. Pero Dios sí está seguro. Fíjate, hermano, que yo, y quizás inmerecidamente, pero tuve el privilegio de estar predicando el día domingo en un sepelio, y tuve el privilegio de estar predicando el día lunes en un entierro, hermano. Cosas que a mí no va conmigo. Yo les he dicho, con ustedes, como abro mi corazón y yo sé que de aquí no sale nada, yo les he dicho que yo casi no voy a, no es conmigo esas situaciones, pero Dios me permitió el privilegio de estar predicando ahí, hermano. Y bueno, pues ya estamos aquí, y ¿qué le hacemos, pues? Si Dios a eso nos ha llamado, a compartir la palabra de Dios, y a eso que Dios nos ha llamado. Pero muchos de nosotros, hermano, no le damos la importancia y la validez que tiene esta palabra para nuestras vidas. Pero queremos ser prósperos, pero queremos ser bendecidos, pero queremos que nos digan que nos vamos a llevar un carro, que nos van a dar una casa. Eso queremos, hermano, pero que nos digan las cosas que están escritas en la palabra de Dios. Algunas de ellas son agradables a nuestra vida, como las 30,000 promesas que hay aquí. Yo te voy a guardar, yo te voy a bendecir, yo voy a bendecir tu entrar, tu salir será bendito. Yo voy a bendecir en ti todas las familias de la tierra. 30,000 promesas que hay aquí. Yo soy Jehová, tu guardador. Yo soy tu torre fuerte. Yo soy Jehová, tu sanador.
yo soy Jehová tu bandera, y todo eso bonito y nos agrada. Pero también aquí dice cómo nosotros nos tenemos que comportar, que la importancia que le tenemos que dar a la palabra de Dios. Aquellos habían construido y reconstruido, habían trabajado, se habían defendido de los enemigos, pero todavía le faltaba algo que es importante y muy importante, hermano. Porque mira, nosotros podemos ser personas de oración y queremos que la gente ore, pero no les hemos enseñado a orar. Pero ¿cómo les vamos a enseñar a orar y cómo se ora, hermano? Jesús dejó escrito aquí y les dijo, le voy a enseñar a orar. Léelo ahí en Mateo. Ahí está la oración que Jesús dio cátedra de cómo teníamos nosotros que orar, hermano. Para empezar a orar, teníamos que decirle, Señor, que se haga tu voluntad. Porque nosotros ahora hemos oído, y la radio, los programas cristianos bombardean. Mira, hay diferentes épocas, hermano. Estamos en una época muy diferente a lo que en cuanto muchos de nosotros empezamos en el Evangelio. Algunos que han empezado en el Evangelio están empezando en esta época. Estamos en una época de declarar y exigir. Y yo he oído personas, hermanos, que yo lamento estas cosas, que le dicen, y Señor, y no aceptaré un no como respuesta. Hasta alabanzas hay de eso. Así habemos personas tan ingratas que así le decimos. Es así como dice la palabra de Dios que tenemos que orar, hermano. ¿No será que dice la palabra de Dios que tenemos que someternos a la voluntad de Dios? ¿No será que Jesús nos dio un ejemplo cuando estaba resucitando a Lázaro y le dijo, Señor, yo sé que siempre me oyes, pero para que estos crezcan, Señor, que se haga tu voluntad? Porque ahora estamos, porque te digo, son diferentes épocas. Estamos en una época donde el pueblo demanda. Hace algunos años estábamos en una época donde en las iglesias se les decía, haga pacto con Dios, haga pacto con Dios, haga pacto con Dios. Y la gente haciendo pacto con Dios y muchos de nosotros haciendo pacto con Dios, pero pocos cumpliendo los pactos. Y fíjate que dice la palabra de Dios que el Señor hizo pacto con Abraham. No fue Abraham que le pidió hacer pacto con Dios. Porque déjame decirte que hacer un pacto se hace cuando ambas partes tienen algo que dar. Si yo voy a comprar un vehículo, yo le digo, bueno, vamos a hacer una compraventa. Usted me va a dar el vehículo y yo le voy a dar el efectivo, o le voy a firmar el pagaré, mejor dicho. Porque es algo mutuo, ¿verdad? Pero a la iglesia le dice, haga usted pacto. ¿Y qué? ¿Con qué respaldas? Dios sí tiene respaldo para hacer pactos contigo y conmigo. Porque Él es el dueño de todo, hermano. Pero estamos ahí y muchos de nosotros ignorando estas cosas, hermano, porque no le estamos dando la importancia de vida a esta palabra, hermano. Nos conformamos con que la venimos a leer aquí, con que el hermano nos la lee, leemos el proverbio, leemos el Deuteronomio, cuando la ofrenda la leemos. Pero ¿será que esas cosas que nosotros leemos aquí, porque se leyó el Salmo 126, ¿será que entendimos eso que decía cuando en el arroyo de Neguet, así se dice, o Neguet? ¿Será que entendemos eso? ¿Será que sabemos de lo que el hermano estaba hablando? ¿Será que sabemos de que estaba hablando del cautiverio del pueblo de Israel, donde unos se burlaban y le decían, agarren esas flautas y empiecen a cantar así esos cantos que ustedes hacían? ¿Será que entendemos eso, hermano? ¿Será que nos palpamos nosotros de la palabra de Dios? ¿Será que estamos dándole la importancia que esta palabra tiene en nuestra vida? Amén. No sé si está. No, hermano, yo no estoy molesto. Mira, y esto es para mí. Yo me estoy predicando yo, hermano. Porque yo quiero ser bendecido. Porque yo quiero ser prosperado. Porque yo quiero tener el privilegio de que Dios diga, hey, mira, voy a hacer un pacto contigo. Dame tu vida, dame tu tiempo, dame la fuerza que ahora tenés y yo te voy a dar una buena vejez. No dices amén, pero yo quisiera eso, que Dios me dijera, dame eso que ahora tenés, esa fuerza, y yo te voy a dar esa buena vejez. Yo les he dicho, ¿cuántos no quisiéramos tener los años cuando el pastor
en los años que tiene el pastor, cuando nosotros lleguemos a esa edad, tener las fuerzas para seguir predicando. Amén. Como el hermano que tiene ahí 96 años que recoge la ofrenda. Amén. Hermano, y si Dios hiciera eso, y eso está aquí para ti, para mí, está aquí. Dice que yo le voy a dar fuerzas como el búfalo. Lo voy a establecer, le voy a hacer como palmeras, para que en su vejez estén vigorosos y verdes, para anunciar las virtudes, las bondades que Dios tiene para esta humanidad. ¿Y dónde está eso? Está en la palabra de Dios, hermano. Está ahí en el libro de los Salmos. Está ahí para ti, para mí. Pero muchos de nosotros pues lo leemos cuando el hermano dirige. Ojalá que un salmo distinto ahora para así irnos leyendo todos los salmos. Nosotros que dirigimos casi no leemos los primeros salmos. Los primeros salmos casi no los leemos. El Salmo 12. Yo casi no he oído cuando dirigimos aquí el Salmo 15. Leemos los salmos esos que se establecen para la apertura. Está bien, o sea, es la liturgia que nosotros tenemos. Pero estamos, hermano, utilizando ese privilegio. Dice que aquí, hermano, y no me he salido del tema. Dice que Esdras empezó a leer el libro en el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro ante los ojos de todo el pueblo, pues estaba más alto que todo. Ya te expliqué eso, ¿verdad? Y cuando abrió, el pueblo entero estuvo atento. Y bendijo Esdras a Jehová, el Dios grande. Esdras empezó a hacer esa situación de bendecir, y dice que todo el pueblo alzó sus manos y respondía amén y amén, así es. Y dice, y se humillaron y adoraron y a Jehová rostro en tierra. O sea, hicieron algo que para ellos era nuevo, hermano. Eso lo podemos encontrar en otras partes, allá en el Pentateuco, allá en esas situaciones donde el pueblo adoraba. Pero estos que estaban aquí, estaban saliendo de 70 años de cautiverio, estaban viniendo de una cultura completamente diferente. Ellos ahí esa cultura tenían muchos dioses, hermano. Ellos tenían muchos dioses, le ponían un altar allá a Bajal, allá en el cerro, le ponían otro altar allá, adoraban al dios de las piedras, adoraban al dios del sol y todo lo demás. Venían de conocer eso, y luego escuchan a Esdras que abre la palabra de Dios, y no fue esto casualidad, no fue del versículo 5 al versículo 6. Dice que estuvieron atentos desde que amaneció hasta el mediodía. Un culto, hermano, de 6 horas, de 8 horas. La primera vigilia. Estuvieron ahí atentos, hermano, toda la mañana. Escucharon la palabra de Dios, y la escucharon atentos. Porque muchas veces nosotros venimos aquí, y es cierto, hermano. Venimos y oímos, pero muchas veces no escuchamos. Nos vamos. Y se acuerdan y se van a acordar del chiste. Se van a acordar de la historia. Pero poco nos vamos a acordar de la palabra de Dios. Yo te dije, el martes fue una bendición. Dios nos mandó a decir que no teníamos que andar ya con más sacos rotos. Y no sacos de esos sacos, sino que sacos donde se mete la prosperidad, donde se mete la bendición. Porque ahí hablaba de trabajo, hermano. Y había trabajo, y había salario. No es que estaban en lipidia, había todo eso. Pero todo se desvanecía. Sembraban, y porque sembraban, pero todo se desvanecía. Y de eso Dios nos habló el día martes. Benditos aquellos que estuvieron el martes y están esta noche también. Porque algo más se van a llevar, hermano. Yo dije, está bien, yo no quiero más saco roto. Amén. Pero también tenemos que ser prosperados, ser bendecidos, como este pueblo, hermano. Mira, Dios estaba preparando al pueblo para una enorme bendición. Yo no sé cuántos quieren finalizar este año en una enorme bendición, en un momento de crisis, hermano. Porque ahí los números están cada vez más arriba conforme a la pandemia. La economía está cada vez más quebrada. Mira, los precios de las cosas se han disparado. Hace poco alguien me decía, o oía yo un comentario que alguien decía que le habían dado 3 tomates por $1, hermano. 3 tomates le habían dado por $1.
No sé si ya con plantitas que así valgan más, ¿verdad? No sé si ya eran plantas de tomate, pero así le habían dado 3 tomates por $1, hermano. Pero yo siempre he sido de, no es que yo no me interese, pero yo sé que aunque valgan $1 los tomates, hermano, Dios dice a través de esta palabra que a ti y a mí no nos va a hacer falta. Dios dice que a ti y a mí Él va a reprender al saltón, al revoltón, a la oruga, al que se come el tomate, la lechuga y la zanahoria. Él lo va a reprender. Así dice la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros nos asustamos. No, hombre, muchos de nosotros no dormimos. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Y muchos de nosotros, hermanos, necesitamos tranquilizantes, ¿verdad? Ahí andan los hermanos comprando Nerviflora, marihuanol y toda la cosa. Ya ni se la ponen, sino que se la comen. Porque quieren dormir. Porque muchos de nosotros hemos olvidado que nuestra paz está aquí. Dice el Señor, y yo les voy a mandar paz. En medio de la tormenta Dios les va a mandar a ti y a mí paz. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero algunos de nosotros, hermanos, y ahí vivimos en esa angustia porque, mira, este pueblo dice que empezaron y viene y hay una lista de sacerdotes que estaban ahí, que eran los ayudantes de Edras. No te lo voy a leer porque a mí se me lengua la traba cuando digo tanto nombre como este, hermano. Pero ahí estaban los sacerdotes. Dice que ellos les explicaban. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tú y yo como sacerdotes tenemos que explicar la palabra de Dios. Porque tú puedes venir y leer, hermano. Y tú lo lees, ¿verdad? Y hace poco el pastor nos predicó el ejemplo del Salmo 91, que muchos lo tienen en la cama, así, que muchos lo tienen en la pared, así, pero muchos los tienen ahí, y como lo tienen en la pared, ahí está, ya ni lo leen. Pero muchos de nosotros tenemos esas situaciones o esos versículos y entendemos lo que dicen. Y si no lo entendemos, ¿por qué no buscar a alguien que te lo explique? ¿Alguna vez tú te has acercado a un hermano, al pastor, a un líder, a una persona que tú consideres y le has preguntado, mira hermano, ¿y qué quiere decir esto? Y si el hermano no lo sabe, ¿por qué no lo buscamos? ¿Por qué no lo investigamos? ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos dé ese discernimiento? Porque muchos de nosotros queremos que las personas oren y que nos digan, y gracias a Dios que ya pasó mucho esa época, hermano. Esa época donde la iglesia fue contaminada porque la gente solo andaba buscando que allá les dijeran, que les comentaran, y la gente no se interesaba por la palabra de Dios. Hay cultos donde la gente canta, alaba y empiezan a orar y danzan y todo lo demás, y no predican. Ya no quedó tiempo para la predicación. No quedó tiempo para la enseñanza. Gloria a Dios aquí porque ustedes sé que los puedo sacar a las 9 y como está lloviendo. Amén. Y les vamos a dar café, por supuesto. No, si ya suspendieron el partido, Roberto ya nos dijo. Mira, hermano, porque muchos de nosotros no nos... Y no, hermano, nosotros no tenemos que salirnos de la liturgia. Dicen los especialistas, los psicólogos, los que estudian, que para eso son profesionales, que nosotros tenemos la capacidad y la retentiva. Todos nosotros que tenemos un buen IQ, de poder estar atentos 35 minutos, hermano. 35 minutos, nuestro oído, nosotros podemos estar atentos. Y eso es lo que nos pasa a los esposos, ¿verdad? Cuando hablamos, miren hermanas, 35 minutos les escuchamos, hermana. Después de los 35 minutos digan lo que quieran porque ya no les oímos nada. Mira, el hermano Salvador, qué rojo se puso. Perdón, hermano, no tuve que verlo. No, hermano, dicen que son 35 minutos que nosotros tenemos capacidad y nosotros por eso establecemos los sermones en ese periodo. Pero nosotros tenemos que buscar, hermano, buscar y tratar de entender. Esdras sabía que era importante, dice que estableció a muchos sacerdotes, hermano, porque no era una congregación como nos estamos aquí, hermano. Era el pueblo de Israel, hermano, el que estaba ahí. Dios había estado, imagínense que estuvieron 6 horas. 6 horas ahí, no había una iglesia como esta, hermano. 6 horas ahí oyendo el libro de la ley. Y dice que algunos no lo podían entender porque el libro fue escrito en hebreo, hermano. Ya les explicó esta situación, que por qué utilizaron también a estos, porque estos traducían lo que decía la palabra ahí, porque algunos no entendían, estaba en hebreo. Con muchos de nosotros nos quedamos algunas veces, el hermano quizás en latín leyó, ¿verdad? Porque no se me quedó nada.
No entendí. Pero para eso, hermano, tú tienes el privilegio de llevarte la palabra de Dios. No sé, no le entendí mucho al hermano, pero en esto predicó, voy a ver. ¿Será que nos interesamos así por eso, hermano? Dice que el pueblo, hermano, estaba ahí, estaban atentos. Dice que aquellos les explicaban. Y mírate qué importancia da. Si esa situación se repite 2 veces en la palabra, dijo la hermana, hay que ponerle atención. Algunos dicen que ya puede ser una doctrina. O sea, ya se vuelve una doctrina. Si en la palabra de Dios se repite 2 veces, ya casi viene siendo una doctrina o algo que tenemos que ponerle importancia. Y dice, entonces, en el 7, y ya te dije los nevitas, en el 8 decía, leían claramente el libro de la ley de Dios y explicaban su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas hacían entender al pueblo y dijeron a todo el pueblo, hoy es día consagrado a Jehová nuestro Dios, no entristezcáis ni lloréis, pues todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Mira, dice que el pueblo, hermanos, cuando oyó la palabra de Dios, cuando se dio cuenta que le habían fallado a su Dios, se entristecieron y lloraban. Yo no sé cuántas veces tú has llorado a través de un mensaje. Dios a mí me ha dado quizás ese privilegio, y no por espiritual, porque estos no lloraban por espirituales, hermano. Lloraban porque se daban cuenta de cuánto habían transgredido la ley de Dios. Lloraban porque se lamentaban de todo lo que habían perdido por no atender la ley de Dios. En este caso, la palabra de Dios. Yo no sé cuántas veces tú has llorado cuando alguien está predicando, cuando estás oyendo un sermón y de repente tú te das cuenta que sí, que la regaste, o te das cuenta de que Dios está hablando contigo y viene ese sentimiento, algunas veces de culpa, algunas veces de alegría, porque sí, eso que el hermano está diciendo, eso que la hermana predicó, eso que el siervo de Dios, ese mensaje que yo escuché, sentí que era para mí. Yo no sé cuántas veces tú has sentido, hermano, porque hemos sentido muchas veces que el mensaje es para el otro, hermano. Eso sí lo hemos sentido muchas veces. Yo lo he sentido. Este es para los músicos. Sí, esto sí, no, eso lo hemos sentido. Pero ¿cuántas veces hemos sentido nosotros, hermano, que lo que el predicador, de que el mensaje, lo que Dios quiere decir es para nosotros? Eso les estaba aconteciendo a este pueblo. Dice que estaban llorando, hermano. Lloraban. Estaban llorando porque no lloran, que es así, tienen el espíritu de lloro, ¿verdad? Porque igual, mira, hermano, es que la falta de conocimiento de la palabra de Dios a la iglesia le ha hecho tanto daño, hermano. Le ha hecho tanto daño a través de los años. A este pueblo, y no solamente nuestra iglesia contemporánea, a este pueblo que era el pueblo de Dios, le había hecho tanto daño haber dejado la lectura de la palabra de Dios. Igual a la iglesia, hermano. Mira, hermano, hace algunos años yo me di cuenta de una hermana que tenía el don de escupir. ¿Ya lo has oído tú? ¿O es nuevo para ti? No, eso se dio aquí en nuestro país. Y en las iglesias es que la hermana sana, pero tiene el don de escupir. Que vaya a escupir allá afuera, hermano. Peor ahora con el coronavirus. No, pongámosle 3 mascarillas. No para que no se contamine, sino que para que no escupa. Se da en las iglesias, se dio en las iglesias. Gloria a Dios, porque Dios a nosotros nos ha guardado, hermano. Aunque no estamos exentos. Aunque no estamos exentos. Amén. ¿Está conmigo? No estamos exentos. Si hay algo que nos va a garantizar de que gloria a Dios. Eso nos va a garantizar, eso es lo que nos trae garantía, hermano. Si tú y como iglesia, pero también como hijos de Dios, hermano. Y tú ves, hermano, y de repente se levantan esas olas. Y cuando tú te vienes a dar cuenta de que fuiste estafado, ¿qué te pasa? Te pones a llorar. No lloras así de lágrimas, pero sos alguien le dijo, sos una Magdalena, dice.
sos una Magdalena llorando. Ay, que me vieron cómo me pasó. Y Dios está diciendo a ti y a mí, a ti y a mí, que si no quieres caer en esas situaciones dolorosas, hermano, dolorosas, interésate por la lectura de la palabra de Dios. Es fácil, hermano. Ahora, si no, tú no andas Biblia, ahí andas tu celular, hermano. Me pasó, hermano. Me fui, yo iba a acompañar al difunto, hermano, acompañar a la familia, eso iba. Y salí de emergencia, fue el domingo por la tarde, salí de emergencia y no llevé Biblia, hermano. Y me tocó predicar. Y me presentaron allá como el pastor sin Biblia, hermano. Pero andaba la Biblia, ahí andaba, las armas ahí están. Y si no la andaba, y si no la hubiera andado ahí, la tenía que andar aquí, hermano. Como le pasó a nuestro pastor allá en Israel, como me puede pasar a mí allá en Israel cuando Dios me lleve allá. Allá no vas a abrir la palabra de la Biblia, si lee la Biblia aquí va. No, la tienes que andar en tu mente y en tu corazón, porque eso te va a garantizar que te dejes de lamentar como este pueblo. Dice que el pueblo lloró y lloraba y no los podían consolar. Y imagínate a las 12 del mediodía debajo del sol llorando, hermano. Porque habían escuchado lo que Dios tenía, porque habían escuchado y se habían dado cuenta que le habían fallado a Dios. Hay gente que anda preguntando, hermano, ¿y pintarse será pecado? ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? No dice nada. Entonces, ¿para qué preguntas, pues? Sí, es que ¿qué dice la palabra de Dios? Ya van a ir todas pintadas, hermanos. No, es que no me refiero a eso, me refiero a lo que dice Dios contigo. Porque a mí me puede decir, no, yo te puedo decir, no, eso es pecado, porque yo no me pinto. Pero pregúntale a una que se pinte y te va a decir, no, porque Dios dice que Él mire el corazón. Pero para que no tengas esas dudas, hermano. Y si las tienes, pregunta, hermano, pregunta a alguien que te vaya a dar un consejo, pero basado en la palabra de Dios. Y cuando tú vayas a darle un consejo a tu vecinita, hermano, hermana, hazlo basado en la palabra de Dios. Amén. Porque ahí andan aconsejando, no, niña, si tú, como dice Toby, tú estás joven. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermano? Mira, si es que el hecho no se trata de que si se puede o no se puede, se trata de cómo está tu vida delante de Dios y cómo te va a separar esas decisiones que tú tomes de tu comunión con Dios. Porque nuestra vida de eso se trata, hermano. Nuestra vida no se trata de cuánto dinero puedas hacer, hermano. Nuestra vida no se trata de cuán buena ropa puedas usar. No se trata de eso. Nuestra vida se trata cuán cerca estás de Dios. Porque cuando más cerca estás de Dios, tu vida es una vida próspera, hermano. Tu vida es una vida llena de paz. Tu vida es una vida llena de salud. ¿Y qué dice la palabra de Dios de la distancia que hay de nosotros con Dios? Dice la palabra de Dios que Él, al altivo, ¿cómo lo ve? De lejos. ¿Y cómo podemos saber de que estamos cerca de Dios, hermano? Al humilde está cerca. Mira, así como ese hermano está cerca o está lejos de Dios, fácil, tipo orgulloso, altanero, puede estar cerca de Dios, hermano. Y no hablo de la humildad como muchas veces lo hemos confundido, de cómo, ay, ese hermano se viste bien humilde. No, la hermana es bien humilde, chambrosa es, pero humilde, porque mira cómo se viste. No, hablo de la humildad, hablo de ser humilde, hablo de saber de que no puedes hacer nada sin la ayuda de Dios. Eso es humildad, hermano. Saber de que tú y yo no somos nada si no está Dios con nosotros, hermano. Saber que a ti no te va a ir bien en ningún lugar si Dios no va contigo. Moisés le dijo, Señor, si me vas a mandar allá, pero no vas conmigo, mejor no voy. Yo me quedo, no voy. Si tú no vas conmigo, no voy. ¿Cómo podemos estar cerca de Dios si somos humildes? Hermano, eso es lo que dice la palabra de Dios.
Y eso es lo que se enseña en esta iglesia, eso es lo que se ha enseñado por muchos años. Gloria a Dios por eso, hermano, que siempre se ha predicado, aquí se ha predicado la palabra de Dios. Hemos visto milagros, hemos visto cosas benditas que Dios hace, pero es el resultado de la obediencia, es el resultado del conocimiento, es el resultado, porque mira, de repente te pasan las cosas y ay, qué suerte tengo, dicen. ¿Será suerte? Porque hay personas que dicen, ay, mire qué suerte tengo, me hay una cartera. ¿Y a dónde se la dio, hermano? En la bolsa del que iba allí, mire. Esa no es suerte, hermano. Esa es otra cosa. Dice que ellos lloraban y lloraban desconsoladamente, hermano. Pero Nehemías y Esdras y los levitas les explicaban y les dijeron, no lloren. Esto no es para lamentar. Es más, esta noche no se molesten. Esto no es para irnos molestos. Esto es para ser bendecido. Esto es para caminar. Esto es para que una simple lluvia no nos venza, para que el cansancio no nos venza, para que nuestras prioridades cambien. Para eso es la palabra de Dios. Por eso Esdras se tomó el tiempo, por eso Nehemías le dijo, vayan a traer a Esdras, traigan a todos los levitas, a todos los que puedan leer, a los que puedan traducir, a los que puedan explicar, que expliquen esto, que expliquen la palabra de Dios. Y aquellos dicen que lloraban y lloraban y le dicen, no hombre, no lloren, dice. Luego les dijo, id, coman alimentos grasos, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque este es un día consagrado a nuestro Señor. No se entristezcan. Y qué bendita esa palabra, hermanos, para ti y para mí en esos momentos duros. No se entristezcan. Porque yo no sé cómo sea tu situación y tú puedes decir, hermano, ni sabe lo que yo estoy pasando y todavía viene de bravo. Y no lo sé, pero Dios sí sabe. Pero Dios sí sabe qué es eso que te viene estorbando esta noche. Eso que te viene atribulando. ¿Será la sanidad? ¿Será una preocupación? ¿Será una dificultad, un problema? ¿Será que dice, el hermano quizás no tiene problema? Pero quizás cada uno de nosotros tiene dificultades, hermano, tiene problemas. Y algunas veces nosotros vivimos y vivimos el día a día. Yo ya te dije, no por ser pastores, no por ser predicadores, tú estás más cerca de Dios. Estás a la misma distancia del que escucha la palabra de Dios, del que atiende la palabra de Dios. A esa distancia tenemos que estar de Dios, más cerca. Seamos humildes. Amén. Dice que aquellos les dijo, vayan, celebren, tomen, coman, relájense un poco, coman vino dulce, dice ahí. No sé cuál es ese vino dulce, hermano. Si alguien sabe, que me lo compre y me lo lleve. Dice, comen. Y ¿saben qué? Al que no tiene nada preparado, llévenle, compartan. Ese es el resultado, hermano, de la palabra de Dios. Pero muchos de nosotros somos así, mero duros, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no leemos la palabra de Dios? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a ser bendecidos, hermano? Dice que es más bienaventurado dar que recibir. No dice así tu palabra, no dice así tu Biblia. Así dice la Biblia. Que es más bienaventurado, más bendecido el dar que el recibir. Pero ¿qué dice nuestra cultura, hermano? Demen. Pero les dijo, miren, el resultado de entender, ahora vayan y compartan. Yo no sé si ustedes pueden ir y compartir. Pueden ir y compartir. Fíjate que se predicó de esto, fíjate que hablaron de que Dios nos va a bendecir, hablaron de la distancia que tenemos con Dios, hablaron de que tenemos que buscar más de Dios a través de la palabra. Yo no sé cuántos de ustedes pueden salir de aquí, hermano, y salir tranquilos de que Dios tiene el control de nuestras vidas, porque eso es lo que estaba sucediendo. Esdras estaba diciendo, ya construimos, ya reconstruimos, ya estamos aquí, y ahora desempolvemos el libro, porque el libro estaba polvoso, y veamos esta verdad. Y cada vez que nosotros nos vayamos de aquí, hermano, nuestra perspectiva sea diferente. Es cierto, venimos, alabamos, adoramos, como dice todavía nuestro hermano Oscar. Qué bonito es lo que nosotros le podemos dar a Dios. Y está bien, démosle esa adoración, la adoración genuina que viene del corazón, pero recibamos también lo que Dios tiene para nosotros, que es la enseñanza. No solamente para este ratito de aquí, hermano, para allá, para la calle,
para el momento de la dificultad, para cuando viene la adversidad, porque para eso es esta palabra, para prepararnos para el momento de la adversidad, hermano, para el momento de la angustia, para el momento y para prepararnos para el momento de que Dios nos exalte. No dices amén, pero yo no, para que Dios nos exalte. Pero para llegar a ese momento tenemos que estar preparados. Amén. Y vamos a finalizar este tema. Y le dice, ahí siempre estamos en el 10. Denle a los que no tienen nada preparado, porque este día es un día consagrado a nuestro Señor. No nos entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Esta palabra no es para que tú salgas triste ni enojado, hermano. Es para que tú tengas una vida y salgas de aquí fortalecido. Porque si hay algo que fortalece nuestra vida, es el gozo del Señor. Vamos a orar esta noche, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo.